Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con vosotros. Este es el primero de nuestro canal de podcast en directo. Hoy empezamos con un tema que está muy en auge, que es el tema de la industria 4.0 en el sector agroalimentario. Se habla mucho de digitalización, se habla mucho de datos, de automatización, pero ¿qué pasa cuando esto lo vemos en una planta, una almazara, en pleno proceso, en campaña, donde, bueno, está el equipo trabajando con estrés? Vamos a hablar hoy de un caso, un ejemplo muy concreto, que es Conde de Benalúa. Y bueno, yo quiero, antes de empezar y presentaros a quien me acompaña en el podcast, decir un punto clave para este podcast, que es que hay que crecer, pero no se puede crecer sin control. Y ahora Eduardo Valverde nos contará un poco el porqué. Y bueno, os voy a presentar, que estoy muy bien rodeada. Por un lado tengo aquí a mi izquierda a Alberto Guzmán. Buenos días. Buenos días, Alberto, que es el CEO de Ansotec, compañía a la que yo también pertenezco. Y bueno, Alberto, realmente él lleva un equipo a día de hoy de 100 personas y se encarga al final de hacer que la industria funcione mejor con lo que hacemos. Pues sí, la verdad es que hemos conseguido, empezamos en el año 2007 y ahí empezamos poquitas personas. Hoy ya somos un equipo de 100 personas, multidisciplinar, que somos capaces de desplegar soluciones llave en mano desde el ámbito de la automatización, capas de digitalización. Bueno, pues creemos que somos un buen aliado para cualquiera que quiera dar este salto. Perfecto, Alberto. Aquí a mi derecha tengo a Eduardo Valverde, director general de Conde de Benalúa, con más ya de 35 años ejerciendo estrategia, planificación. Eduardo, bienvenido a... Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Tomás. Y hoy nos da oportunidad de contar parte de lo que hemos estado haciendo en los últimos 26 años. Una empresa que anteriormente nos llevábamos San Sebastián, Operativa San Sebastián, y como todas las cosas de la vida, van evolucionando, se actualizan, incluso en el nombre. Imagínate en la estrategia y en los procesos. Muchas gracias por invitarnos y darnos oportunidad de darle visibilidad a Conde de Benalúa. Bienvenido. Y por último tengo a Tomás Albacete, account manager de Rockwell, también con más de 15 años de trayectoria, ayudando al final a compañías e industrias a ser más eficientes y a poder tener los datos y tener el control. Bienvenido, Tomás. Pues nada, muchas gracias y buenos días, y pues un placer estar aquí y ver un poco el éxito después de tantos años de trabajo. Bueno, pues aquí con nuestro partner Ansotec, con Conde de Benalúa, pues encantados de aportar valor. Perfecto. Pues vamos a ir de lleno a lo que realmente nos acomete hoy. Y bueno, Eduardo, voy a empezar por el principio de todo. ¿Cómo era Conde de Benalúa al principio? O sea, cuando todavía no tenías nada automatizado ni digitalizado. Bueno, a pesar de tener en cuenta Cooperativa San Sebastián, Conde de Benalúa, una empresa que nace en el año 54, que pasa de 70 años de actividad, año 16, nos estamos remontando cuando empezamos en el proyecto con Ansotec. Y aunque estemos mirando agua abajo, y está hablando 2016-2026, mira que han pasado 10 años, mi visión es que donde estaba Benalúa es donde actualmente hay muchas empresas, de las 1800 que o 1900 almazaras que hay en España. O sea, almazaras, empresas que se hayan digitalizado, automatizado a distinto nivel de alcance. Por lo menos había un 5 o 10% de esas 1900. El resto están a día de hoy lo mismo que estábamos nosotros en 2016, con pequeñas islas de control, con pequeños avances, el patio de limpieza por un sitio, pesaje, las tolvas, los molinos, en fin, todo conectado a través de sinfines y cintas y máquinas, pero no conectado con el dato, el proceso y el control. Ten en cuenta que son empresas como Benalúa, que han ido creciendo a lo largo de 50 años atrás,
en el momento que nosotros arrancamos, esa planta tenía 25 años de pequeños ajustes, pequeños crecimientos, y quizás esto es lo que mata un poco los proyectos y la viabilidad de muchas de las almazaras, que son el corte y pega de muchos pequeños avances que has visto en Expoliva, que has visto en una máquina azul, una máquina roja. Entonces lo tienes un batiburrillo de cosas que medio funcionan, que no tienen una eficiencia al 100%, que no tiene coherencia, que tiene muchas islas de control, que tiene huecos, que tiene bucles. Y bueno, pues por desgracia en el sector queda mucho de esto. Yo creo que algunos de los que nos están escuchando se verán reflejados en esto. No pretendo hacer sangre, pero sí que hay una oportunidad enorme, obligada, a hacerle una revisión a la almazara. Y lo hacemos con el coche, lo hacemos con muchas cosas en nuestra vida a diario. Hacer un chequeo del estado del arte de las cosas. Nosotros lo hicimos en 2016, muy contento de haberlo hecho, pero soy consciente, me doy una vuelta en el sector nuestro y hay mucha gente que eso no lo ha cometido todavía, pero están a tiempo. Sí, estoy segura de que muchas de las almazaras que nos están escuchando estarán en el previo, en el medio o ya en el post. Pero bueno, te quería hacer otra pregunta, Eduardo. ¿Por qué decidisteis apostar por una ingeniería llave en mano antes que poneros a comprar maquinaria? ¿Cuál fue? Mira, pues sinceramente veíamos que había una oportunidad en el sector de crecer. Ten en cuenta que Benalúa es un pueblo, o Conde de Benalúa está en Benalúa de las Villas, un pueblo. Yo me peleé con mi alcaldesa, ella dice que tiene 1000 habitantes, yo creo que no hay más de 300 o 400, pero nos daba la oportunidad en un pueblo muy pequeñito de hacer un proyecto muy grande. Cogimos una almazara con 1 millón de kilos de aceitunas, veíamos que tenía oportunidad de llevarlo a 40, 50 millones de kilos, hacer un negocio mucho más grande. Y para crecer y escalar el negocio deberíamos de tener mucho más control del proceso, procedimiento. Ten en cuenta que a lo largo de esta conversación siempre saldrán 2 o 3 cuestiones: volatilidad, diferenciación. Son las 2 palabras quizás más claves, más estratégicas dentro del sector de aceite de oliva. A veces creemos que el dinero hay que ganarlo en el campo, en saber tomar la decisión de venta, pero realmente tomar decisiones por intuición, sin tener los datos, sin tener las cifras, es un mal consejo. Nosotros veíamos una oportunidad societaria de crecer con nuestro modelo de negocio basado en la libertad, de que cada agricultor vea en la cooperativa un modelo de crecimiento, darle libertad. Estaba muy bien, pero darle libertad a la gente sin tener el control de cuánta aceituna está entrando, qué rendimiento, qué kilo, qué laboratorio, y en tiempo real darle esto significaba digitalizar y automatizar y tener control. Nosotros en 2016, si no hubiésemos tomado este camino, hubiésemos muerto como muchas industrias que le prometen a sus socios unas cosas que luego no son capaces de cumplir. Nosotros tomamos el camino de chequear todo lo que teníamos hecho en los últimos 40 años, ver las instalaciones, ver todo lo que había que cambiar, quitar y corregirlo. Y arrancamos con una auditoría, con un proceso de control. Te trae una ingeniería externa que te haga una auditoría no económica, sino de proceso. Te desnudas como cuando vas a un hospital y te dejas aconsejar. Y lo que te encuentras es cosas que te gustan y cosas que no te gustan. Maquinaria que funciona muy bien y cosas que no han funcionado tan bien, o que a día de hoy no son al 100%, no están optimizadas al 100%. ¿Por qué? Oye, pues porque en la mayoría de las almazaras, que son trabajos de ciclo corto de 3 meses, noviembre contra enero, bastante tenemos con moler la aceituna como para querer además competir. La gente que siempre hemos estado trabajando en la almazara, pues son maestros de molino, gente con mucha dedicación y mucha ganas, mucha emoción, y a veces pues no con toda la formación desde el punto de vista de la ingeniería. Con lo cual, hay un momento en 20 o 25 años que toca hacer un chequeo y una reingeniería. Eso es lo que hicimos nosotros en 2016. Fue la base del crecimiento. Ver de todos los sistemas informáticos que coexistían en la planta de limpieza, en la fábrica, en la contabilidad, en la parte comercial. Veíamos oportunidades de otra envergadura, tipo Siemens Simati o Rockwell. Veíamos cosas y nosotros estábamos en una tecnología inferior, pero veías que en el mundo había, en agroindustria, cosas muy potentes. Cuando vimos la consultoría y nos dieron un descriptivo de en dónde es bien, mal y muy mal,
había que meter la tijera. Cambiar la planta, cambiar cosas, cambiar sinfines, cambiar molinos, cambiar personas, porque a veces las personas nos encasquillamos y toca darle salida a personas, y coger un modelo que creara valor y que el valor y el know-how de la compañía estuviese en un ordenador y estuviese custodiado por empresas como Ansotec con tecnología como Rockwell. Yo creo que fue la decisión más importante y la base sobre la que se ha armado todo el modelo de Conde de Benalúa, que hemos pasado de 1 millón de kilos de aceitunas a 50 millones de kilos, y no tener miedo a comprar más almazaras. Recientemente hemos comprado otra en Deifonte y estamos abiertos a gestionar más. ¿Por qué? Porque cuando tienes el control te puedes permitir crecer. Cuando no tienes control de lo que estás haciendo, lo mejor que puedes hacer es crecer los dedos y no crecer más. Quédate como estás. Muchas gracias, Eduardo. Al final es lo que hemos dicho al principio, crecer sin control es un disparate y bueno, de la mano de Ansotec y de la mano de Rockwell, Ansotec lideró todo el proceso que, como has comentado, con esa auditoría, ese plan de digitalización que yo creo que es clave a la hora de meterte en un proyecto así, para que podamos ver en qué punto está la planta y poder analizar qué necesitáis. Ahora quiero darle la palabra a Alberto y a Tomás en todo este proceso. Tomás, voy a empezar por ti. Cuando, Alberto cogió el teléfono y te llamó y al final, contamos con Rockwell para esta oportunidad, ¿qué viste en Conde de Benalúa? ¿Qué fue lo que se te pasó por la cabeza cuando...? Pues cuando Alberto nos llamó y nos contó esta oportunidad, una vez que vimos con ellos la situación que tenía la planta, ¿no? Y vimos, pues efectivamente, como decía Eduardo, que al final eran islas no conectadas, sí que vimos una oportunidad importante de mejora, de poder ayudar a Conde de Benalúa a tener una planta más eficiente, una planta más productiva. Entonces, pues hablamos con Alberto, propusimos la solución que ellos habían implantado en otras industrias, que nosotros conocíamos muy bien de otras grandes corporaciones a nivel global de alimentación. Propusimos una integración vertical en la planta de datos, desde las máquinas al ERP bidireccional, y le propusimos también montar una solución estándar del sistema de control de procesos, en Rockwell es Plan PAX, para que Conde de Benalúa pudiera tener un estándar de mercado que luego le ayudara no solo en esa integración vertical, sino en un crecimiento posterior. Que por un lado le ayuda a no depender de digamos, con todo el bien hacer de Ansotec, pero digamos a futuro, que pudiera tener la libertad de tener un sistema estándar de mercado, que pudiera crecer con libertad y preparado para una planta más grande, digital y a futuro, que en aquel momento todavía ni siquiera lo sabíamos porque la IA no había llegado, pero iba a llegar. Entonces, básicamente fue eso, aprovechar nuestra experiencia en alimentación para que Ansotec con su experiencia ayudara a Conde de Benalúa a hacer una planta más eficiente. Correcto. Perfecto. Y ahora, Alberto, te pregunto a ti, ¿qué oportunidad viste a la hora de entrar con Eduardo? Pues la verdad es que recuerdo a esa primera reunión, visita con Eduardo, donde presentábamos a Ansotec, una empresa que ni siquiera estaba en este sector de aceite de oliva, pero que sí tenía muchas inquietudes, ¿no? Entonces Eduardo nos planteó que hiciéramos ese trabajo agnóstico un poco fuera del sector del aceite para analizar esas necesidades. Las dibujamos, las proyectamos, como hoy hacemos con los planes de transformación digital y automatización que le trasladamos a nuestros clientes, a todas las plantas que se tienen que modernizar, que ya existen, ¿no? Y les pintamos claramente qué cosas tenían que hacer. Ansotec no propone eliminar todo, sino tratamos de recuperar al máximo el valor que hay en esa industria. Recuperamos todo el equipamiento que es válido. Lo que no es válido, sinceramente lo argumentamos y lo trasladamos, y así hacemos. Le proyectamos un roadmap, un proceso de transformación que nos ha llevado varios años. No se hizo de un día para otro. Empezamos por donde aportábamos más valor. Nos fijamos muchísimo en la inversión y en el retorno ROI que generan esas inversiones. Y por supuesto, en el caso de Eduardo, pues empezamos por la almazara, por la fábrica, que realmente es donde se transforma la aceituna en aceite, donde se consiguen los rendimientos y donde se pagan estas amortizaciones, y luego progresivamente fuimos creciendo hasta otra área de la planta, ¿no? ¿Qué más representó para nosotros? Una gran oportunidad. Fue la oportunidad de demostrar al sector del aceite de oliva que las cosas se pueden hacer de otra manera, que se podían hacer de una manera profesional. Yo digo, Ansotec no ha traído nada, o sea, no ha inventado nada. Lo acaba de decir Tomás. Nosotros hemos hecho una transferencia tecnológica de sectores mucho más industrializados y más maduros, y hemos acercado al oro líquido, hemos acercado esta tecnología que entendemos que la podía pagar perfectamente, y bueno, pues hoy, a día de hoy, pues puedo
trasladar que sin duda para Ansotec ha representado el transformarnos en una empresa pionera en digitalización de la mano de Conde Benalúa, y que creo que a día de hoy, y tras paso prácticamente 10 años, como dice Eduardo, pues creemos que tenemos la solución más robusta y probada del sector. Estoy de acuerdo contigo, Alberto. Para nosotros, bueno, Conde de Benalúa ha sido un caso de éxito en toda regla, y me quiero meter, Eduardo, más aún de lleno en ese inicio, ese miedo cuando se empezó con todo esto. Al final, ahí, ¿qué era lo que os daba un poco más de pudor? O sea, ¿qué era esa parte primera que os quitaba el sueño cuando empezasteis con el proceso? Bueno, yo creo que lo que le quita el sueño a cualquier directivo, cualquier presidente de cualquier cooperativa, es que defraude en la confianza a tus socios, que no seas capaz de hacer modelos de crecimiento sostenido en el tiempo, que no seas capaz de hacer la promesa de valor de defender los intereses económicos de los tuyos. Nosotros veníamos de hacer implantación de un ERP, por entonces Navisio. Le dedicamos a la hora de parametrizar la implantación con TIPSA en Logroño muchísimas horas, mucho esfuerzo antes de empezar a cambiar nada, calculando muy bien cuál es nuestro negocio, hacia dónde vamos, qué queremos hacer, qué estructura, fuerza de venta, personal, organización. Y cuando estaba todo perfectamente diseñado de lo que estábamos haciendo, lo que queríamos hacer y lo que íbamos a hacer, empezamos a hacer la implantación del ERP y del CRM, cogiendo tecnología de Microsoft en la nube en 2014. O sea, eso nos ayudó mucho a entender y a ver una oportunidad de negocio en Ansotec a través de Rockwell. O sea, y ahí, utilizando ese eufemismo cambio de Microsoft Dynamics NAV, en ese momento hoy Business Central, en este caso Rockwell, TIPSA, en este caso Ansotec, bueno, veíamos que tener tecnología de multinacional con un buen partner tecnológico nos ponía a una empresa pequeñita de pueblo en convertirla en un objetivo de pequeña multinacional de pueblo. Ojo, la aspiración es enorme, pero te da una seguridad de crecimiento. Es como crecer con una guía puesta. Entonces no tienes que inventar nada, si ya está inventado. Lo único que, como bien dice Alberto, es transferir el conocimiento de Microsoft o de Rockwell a través de TIPSA o a través de Ansotec. De hecho, hemos ido trabajando en conjunto, levantando conocimiento, estructura, guía de crecimiento, de forma que el Consejo de Administración Conde Benalúa, los agricultores, los trabajadores, se vean guiados, formados, enseñados, monitorizados, para que no sea una cosa de ahí te suelto la tecnología y apáñate, sino hay formación, hay pedagogía, hay auditoría, igual que existen las auditorías económicas, existen auditorías de procesos, lo que arrancamos con Ansotec, y es lo que nos garantiza que vamos a ser capaces de llegar a término. O sea, una empresa que no tiene una cimentación tecnológica suficiente, potente, apoyado en tecnología transversal en el mundo del negocio, en el mundo de la agroindustria, se lo tiene que hacer ver. No, nosotros no hubiésemos crecido de una forma sostenida en el tiempo si hubiésemos estado apoyados, no sé, en el hijo de mi sobrina, que es informático y que hace una cosa muy chula, y mañana este chaval se va o lo ficha a otra empresa o se muere o le pasa no sé qué, y nuestro proyecto se queda colgado. Nosotros decidimos invertir dinero, talento y futuro en Ansotec de la mano de Rockwell, en TIPSA de la mano de Microsoft, y eso nos está llevando a escalar cosas y a ir con seguridad. Pero lo mismo que, ¿qué hacemos? ¿Nos compramos el coche con marca o nos ponemos con el amigo del taller a fabricarnos nuestro cochecito? No nos engañemos, no estamos para perder el tiempo ni para inventar. No hay que comprar humo. Antes me hablamos del tema del humo. Claro que hay mucho humo en el sector. Si tú vas comprando un coche por piezas, te arriesgas a hacer de ingeniero. ¿De verdad somos ingenieros? No. ¿Sabemos lo que queremos? Sí. ¿Tenemos la gente que nos puede ayudar a llegar? Sí. Pues nada, pongamos a hacer lógica y coherencia. Esto va a tener muchísima coherencia y ser muy transparente. Coge las mejores soluciones que tú puedas pagar, sobre todo si vas a crecer. Ahora, que nadie se lleve engaño. En España hay 1.900 almazaras, y de esas 1.900 almazaras, por lo menos hay un 10, un 15, un 20%, 200 o 300, que todo esto que estamos contando
estratégicamente, si no lo tienen hecho, deberían tenerlo hecho ya. Pero también es cierto que hay más de 1000 que tienen 1, 2, 3 millones de kilos de aceituna y que lo que les podemos estar contando hoy le va a sonar a música celestial. Es que igual no le hace falta. O sea, es que todo el mundo no le hace falta el mismo traje. A alguien que tiene 1 millón de kilos de aceituna, lo que yo estoy contando no le sirve para nada. Seguramente lo que puede aportarle Rockwell, Ansotec o Tipsa a Microsoft, pues tampoco le sirve para nada, que no pasa nada. Oye, pues tú tienes tu negocio de 1 millón de kilos de aceituna y te va bien, estás contento, pues fantástico, chapó, y nada que decir. Ojo, esto es muy importante si tú estás creciendo, quieres crecer, quieres competir en un entorno global donde en el mundo se van a producir 4.000 millones de kilos de aceituna, y esto de una forma muy transversal, contra Turquía, contra productores en Portugal, en España, intensivo, superintensivo. Estamos hablando de herramientas de desarrollo agroindustrial, de gestión, que tienen mucha usabilidad en modelos que tienen dimensión. Pero abordar un proyecto tecnológico que, pues, no sé, que tiene que invertir 1, 2 o 3 millones de euros desde abajo arriba hasta que llegue al último RP o CRM, hasta la gestión del paquete de recursos humanos enlazado con... Oye, sí. Estamos hablando de empresas de 20, 30, 50, 70 trabajadores. Conde Venalo tiene 75 trabajadores, pero cuando empezábamos con Ansotec éramos 10 en plantilla. Hemos pasado de 10 a 75. Crecer sin orden, sin control tecnológico, es un disparate. Yo no se lo recomendaría a nadie. ¿Vale? Sí. Aquí, Eduardo, yo, al final pienso que es un cambio cultural, es un cambio para todas las personas que hay en la compañía, es un cambio tecnológico, pero bueno, por eso en Ansotec lo hacemos faseado, para que todo lleve un proceso y se puedan también ir acostumbrando a la tecnología y bueno, y sobre todo también de la mano de Rockwell. Y lo que hablas de que muchas almazaras a lo mejor no es el momento de que estén ahí. Bueno, yo creo que depende un poco también del volumen que tengan, obviamente, de producción, pero también pienso que de alguna manera esto tenemos que estar ahí, porque si no al final vamos a desaparecer, como quien dice. Se habla ahora mucho del tema de la IA, al final bueno, pues ya lo sabemos, todo lo que está moviendo la IA hoy en día, y lo primero de todo, antes de la IA, es poder tener esa automatización y esa digitalización, y creo que aquí, bueno, Tomás y Alberto pueden también hablarnos de su experiencia en este tema. Te voy a hacer una puntualización solo porque me parece que es muy interesante. Mira, discúlpame que te interrumpa. Sí, para nada, pero para eso estamos. Cada uno tenemos nuestra forma de hacer y nos gusta interrumpir. Mira, cuando tú vas a comprar una máquina para cortar un seto en cualquier supermercado de estos, que ahora empieza la primavera y queremos, vamos a podar el seto, te pone la maquinita, uso esporádico, uso ocasional, uso frecuente o uso profesional. Digo esto del tamaño y de la dimensión porque en un uso esporádico o ocasional, cualquier solución de lo que hay en la almazara, vale. Yo estoy hablando de un paquete tecnológico profesional avanzado, y hay que entenderlo. Y ahí la dimensión, el tamaño de lo que hace y de lo que va a querer hacer es muy importante. No matemos moscas a cañonazos. Oye, si te hace falta una solución industrial, potente, va por ella. Pero si tienes 1 millón de kilos de aceituna, no te metas en lío. Sin duda, Eduardo, tienes toda la razón del mundo. Ansotec lo que ofrece son soluciones a medida, adaptadas para cada cliente, es decir, pero partiendo de una base, lo que tenemos claro es que nuestros clientes, cuando confían en nosotros, quieren crecer, y eso se traduce en que tenemos que suministrar soluciones escalables, ¿vale? Y además robustas, porque al final es lo que dice Eduardo, nosotros queremos hacer soluciones para ese tipo de máquina industrializada, para que realmente lo consume intensivamente, ¿no? Y bueno, los pasos, aquí es fundamental. Nosotros, de la mano de Rockwell, estamos implantando, hemos hablado del sistema de control de procesos, Plan PAX. Lo que nos aporta es, lo ha comentado Tomás antes, estandarización. El tener un equipo de Rockwell que está en desarrollo I+D, que constantemente está evolucionando sus productos. Eso es algo que nos diferencia claramente del resto de compañías del sector, porque prácticamente con sus propios recursos, con empresas de 20, 30, 40 personas, empiezan a desarrollar esa tecnología. Nosotros no. Nosotros nos cogemos de la mano de Rockwell y llevamos
tenemos un equipo de 1000 ingenieros, probablemente, no sé dónde Tomás los tendréis, pero en la India, en Estados Unidos, no sé dónde, No vale. pero probablemente por ahí. Y nosotros vamos actualizando a nuestros clientes a medida, poco a poco, para que estén completamente al día. Eso desde Ansotec sería inasumible. Esa fue nuestra estrategia, nuestra decisión. En la parte de automatización la hicimos así. Y el diferencial, digamos, ¿dónde está? Pues en la capa de digitalización. La capa de digitalización es la que nos permite contextualizar los datos, convertirlos en información para la toma de datos. Y ahí sí que es verdad que Ansotec, gracias al software Almazara Conectada 4.0, hemos sabido, digamos, ser un poco sastre y ser esa parte que es difícilmente ejecutable con bastante estandarización. ¿Por qué? Porque no hay dos plantas iguales. Los sistemas de control distribuidos suelen ser diferentes, los sistemas RP suelen ser diferentes, y ahí sí que hemos visto que quizás esa capacidad de personalización y de estandarización por parte de Ansotec sí que aporta muchísimo valor, porque somos capaces de adaptarnos a cualquier sistema que tenga cualquier cliente, ¿no? Y somos flexibles en esa parte. Interesante. Sí. Yo quería comentar un poco, hablando un poco de las personas, que al final es lo más importante en todos los procesos, y sobre todo por el miedo al cambio que decías antes, Patricia. Al final la tecnología, lo que hemos hecho aportando la tecnología a través de Ansotec a Conde Benalúa es ayudar al trabajador, ayudar a las personas, porque al final la tecnología tiene que estar para eso, para empoderar al ser humano. Nosotros en Rockwell tenemos ahora el lema de expandiendo las posibilidades del ser humano y creemos firmemente en ello. De hecho, hablando de la IA lo que tiene que hacer es ayudarnos a ser más productivos y más eficientes, a empoderarnos para trabajar de una manera más productiva, básicamente. Totalmente. Sí, correcto. Ahí hablamos un poco de la tecnología hacia adentro, pero también yo quiero aquí puntualizar, Eduardo, o sea, cómo os ha ayudado todo este proceso también hacia afuera, o sea, cómo ha repercutido en vuestra cifra de negocios y al final, bueno, también obviamente en las ventas. ¿Nos puedes contar un poco? Sí, además de una forma muy fácil. Mira, el sector de aceite de oliva gira o a volumen o a diferenciación, ¿vale? Pero casi en todos los eslabones de la cadena de valor. En el campo vemos una realidad de olivar súper intensivo contra tradicional, y ves que la ventaja competitiva de hacer muchísimo barato, baratísimo, pues te da una ventaja. En la almazara igual, no lo mismo una almazara de 40 millones de kilos que una de 2. Las economías de escala son diferentes. Y a la hora de en el envasado, diferenciación de tener una marca que vaya a primer precio en todos los lineales, a tener una marca que vaya a doble de precio pero con mucha menos intensidad de venta. Con lo cual, en el caso nuestro, hicimos nuestro plan estratégico y dijimos, vale, vamos a hacer economías de escala en la almazara, trabajemos ahí al céntimo, vamos a ser lo más eficientes posible. Y yo, cuando nos comparamos con de Benalúa, no voy a decir nombres de competidores, pero entre los 4 más grandes fabricantes de España, vemos que la diferencia puede ser una peseta de escandallo. Y tú dices, oye, pues una peseta de escandallo, 6 céntimos en 7.000 millones de kilos de aceituna, pues nos aleja en un espacio de, si el sector de aceite de oliva pusiéramos una cifra, son 6.400 millones de euros. Y esa cifra no me la invento, lo que se produce en 1.400 millones de kilos de aceite en promedio, 4 euros más o menos, 6.400 millones de euros. Vale, pues todas las economías de escala, que significa todo lo que es proceso de economía de escala en una industria, viene a ser unos 150 millones de euros, que no es una cifra despreciable, pero una cifra pequeña. Vale, de verdad lo que nos da la gestión de la automatización, toma de control, dashboard de qué aceituna me está entrando, quién está liquidando, cuánto está liquidando, en un entorno que hay mucha volatilidad, te permite tomar decisiones rápidas. Hay muchas almazaras que no saben lo que tienen, lo que le está entrando, la gente que está entrando aceituna, el que dejó de entrar la aceituna, el que está liquidando, el que no está liquidando, hasta que termine la campaña. Nosotros nos permite en tiempo real, todos los días, todas las horas, que mi función, oye, ¿cuánto tengo que poner en el mercado? ¿Cuánto tengo que vender? Porque mis agricultores están tomando las decisiones. Vendemos libertad porque tenemos tecnología. Hay empresas más grandes que nosotros que no pueden vender libertad porque no tienen la tecnología. Se cabrean con nosotros que les damos libertad a nuestros agricultores fundamentalmente porque, siendo más grandes, no tienen el grado de tecnificación que tenemos nosotros. Tan simple como esto. Luego hablamos de si las cooperativas debemos de vender libertad o no. Y el problema es qué nivel de exigencia y de tecnología tienes dentro de tu compañía. Porque a veces, si eres el más grande, pero eres el más lento, te conviertes en el elefante. Nosotros cambiamos el modelo, nos dimos cuenta a tiempo, en vez de ir a un proceso de integración, confiamos en nosotros, confiamos en nuestros proveedores, nos pusimos a invertir tecnología y dinero,
para darle libertad, darle oportunidad a la gente. Y ojo, claro que es un negocio de volumen, pero luego existe un negocio de diferenciación. Cuando tú estás haciendo una especialización en una marca y pica que necesitas, controlas qué parcelas, con qué rendimiento, con qué análisis físico-químico de la aceituna, analizar el dato en tiempo real para hacer una amarga y pica, lo mejor amarga y pica posible, y dentro de la categoría de los aceites verdes, que sea verdad, que sea creíble, y que cuando montes un restaurante y potencies una enseña para hacer una marca premium top, es que tiene que ser verdad, es que tiene que haber un proceso lógico. Es que hay muchos agricultores que hay que decirle, oye, usted con esta aceituna no puede entrar en este proyecto. Y eso no puede ser arbitrario, tiene que ser con datos, con cifras, en tiempo real. Tener una planta capaz de analizar datos a través de Ansotec Rockwell, con FOS o con otras compañías que generan muchas más cadenas de valor, es posible porque Benalúa está preparado, porque tiene la tecnología para poder conectar eficiencia y proyectos a futuro. Pero si la cimentación tecnológica no existe, veremos cosas muy potentes que en tu planta, en tu fábrica no puedes poner. Sí, correcto. Al final, Eduardo, sin datos no se pueden tomar decisiones y menos decisiones estratégicas. Entonces, y al final eso impacta en el negocio. Y bueno, yo también quería aquí abrir el debate, y ya llegando un poco al cierre del podcast, ¿qué hubiera sido de Benalúa si no se hubiera tomado esa decisión? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, mira, yo antes decía que en España hay 1900 almazaras. Si tienes un pueblo muy grande con 10.000 o 15.000 habitantes, pues lo normal es que te vaya el viento de popa y te va empujando y hace que tu negocio pues tenga una almazara más o menos grande, más o menos en el sprint que va todo el mundo, pues, en fin, sin grandes calentamientos de cabeza. En el caso nuestro, si Benalúa no hubiese cogido este modelo, pues estaría integrado en alguna cooperativa de segundo grado o habría desaparecido, porque en un pueblo pequeñito pues estaría desapareciendo o a punto de desaparecer, los agricultores estarían uno en un sitio u otro en otro. Para nosotros esto ha sido motivo de conversación y de discusión. Allá hacían una presentación en una jornada gastronómica y venía muchísima gente que no es de Benalúa, porque es un pueblo pequeñito, y te da la satisfacción de, en el mundo tecnológico hay oportunidades de crecimiento, hay que saber leerlo, hay que saber verlo, hay que anticiparse. Todo el mundo está esperando en el sector agroalimentario que nos venga la lluvia del cielo, que nos den las subvenciones, que nos den ayuda. Y a veces, coincido mucho con Tomás, esto va de personas, de tener las mejores personas, con la mejor tecnología, con los mejores partners, y entonces el proyecto pues tiene mucho sentido. Pero si en tu empresa, desde arriba para abajo, no están bien puestas las piezas, y las personas que tienen que tomar las decisiones no tienen los intereses, no tienen la dedicación y no tienen el conocimiento, va a ser muy complicado, porque esto es un pequeño puzzle de abajo arriba en el mundo de las personas, de la gente buena y buena gente que tenga buen corazón, que tenga buenas ideas, pero que tiene que estar formada, ¿vale? Si eso no lo tenemos un problema. En España de 1900 almazaras, yo creo que en los próximos años pues seguramente quede 400, hay más de 1000 que van a desaparecer. Y claro que es una pena, pero muchos de ellos van a tener que acabar integrándose en otro modelo, porque y lo vemos todos los años, yo llevo 40 años, y cada año ves que hay más chicos, con menos capacidad tecnológica, y lo que está por llegar en el mundo tecnológico, esto que estamos viendo ya de la inteligencia artificial, nos permite avanzar muchísimo y competir muchísimo. Lo estamos viendo en el plano del ocio. A nivel personal, pues imaginaros esto cuando a través de Copilot, Microsoft Dynamics Business Central le diga, oye Copilot, ¿cómo vamos a hacer el plan de trabajo de Rockwell Ansotec de esta semana para ajustar los turnos, los procesos, los rendimientos? Eso se puede hacer, claro. O sea, estamos hablando en el mismo sector de cosas con un rango de diferenciación enorme. Sí. Claro, pero nosotros ya estamos preparados para hacer esto. De hecho, ya estamos haciendo ensayos con Copilot. Y utilizamos Copilot pues porque la seguridad de los datos, que antes en el previo me decía Tomás, ojo, estamos en un mundo digital, abierto, conectado, donde la seguridad es súper importante. Y no es que te roben los datos, es que te puedan hackear tus procesos, tus máquinas. Tú tienes que tener sistemas muy avanzados de la mano de multinacionales que se preocupan porque esto no pase nunca. Ese es el valor de todo este proyecto. Arranca en Rockwell, lo aterriza Ansotec
y los desarrollamos socioeconómicamente en un pueblo pequeñito para hacerlos grandes. Yo creo que en la vida no hay que tener miedo a ser grande o pequeño. Todos nacemos pequeños, no hay árboles grandes de inicio. Pero hay que saber rodearse de talento y de los socios tecnológicos adecuados. Yo sin duda veo que la verdad es que hay muchas empresas que probablemente estén ahora mismo aquí conectadas, escuchando el podcast y dirán, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debería hacer? ¿No? Y yo la verdad es que todavía creo que hay ventaja competitiva en esto, ¿eh? Pero en muy poco tiempo esto va a dejar de ser una ventaja competitiva, ya va a ser una obligación y además le va a pillar en un momento mucho más complicado. Invertir ahora, sin dudamente, va a costar menos, digamos, que invertir más tarde, cuando ya estés, ya el mercado te presione, los costes no te den. Entonces hay que animar a todas esas empresas a que den el paso, a que lo den de una manera organizada, planificando estratégicamente. Ojo, no se trata de, como lo ha dicho Eduardo también, no se trata solo de, oye, yo me digitalizo, me automatizo, me eficiento. Oye, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es mi plan de negocio? ¿Cuál es mi plan comercial? ¿Cuál es mi estrategia? Entonces es fundamental que vayan unidas esos dos mundos. Si se consigue, seguro, ese árbol pequeño se va a hacer muy grande, Eduardo, como Conde de Benalúa, y enhorabuena, Eduardo, por el proyecto. Muchas gracias. El punto de equilibrio es básico. Saber cuál es tu dimensión hace que tenga esa cierta viabilidad. Montar un proyecto de este calado para 20, 30, 40, 50 millones de kilos, a más volumen, más fácil. Para 2, 3, 1... nosotros, por diferenciar, ¿no? A nuestros propios clientes y de la mano de algunas compañías que son partners nuestros, le estamos proponiendo esto. O sea, la reflexión es un plan de transformación digital y de automatización, pero de la mano un apoyo para que sepan a dónde se tienen que posicionar, en qué mercado, cuáles son sus clientes, cuál es su nicho, si voy a envasados, si voy a graneles, definir bien a lo que juegan y en base a eso la tecnología. Correcto. Ese es el plan. Correcto. No se puede hacer una cosa sin la otra, y a los que estén pensando en tecnología sin tener eso definido, pues probablemente les animaría, lo dije el otro día muy claro, ¿cuál es el cuello de botella? ¿Dónde hay que invertir en maquinaria? Y dije, nada, lo primero que hay que invertir es en pensar. Y nosotros estamos para ayudar a que todos piensen y a definirles, junto con nuestro abanico de colaboradores y partners, poder ayudarles en todo eso. Sí, aquí al final tenemos que confiar en el equipo, tenemos que confiar en las personas y hay que confiar en la tecnología y, bueno, arropado, como estamos dicho, de proveedores y empresas como las que estamos aquí. Yo ya para terminar os quería preguntar, o sea, quería que en una frase corta dierais un consejo a esas compañías, bueno, a almazaras, empresas de frutos secos, industria en general, ¿vale?, que están escuchándonos ahora mismo. ¿Qué le diríais? Pues están en ese momento de no saber si lanzarse, no lanzarse. ¿Qué le diríais? Tomás, empiezo por ti, venga. Yo les diría que piensen un poco el coste de no invertir, ¿no? Es decir, si no inviertes, probablemente a lo mejor esa trazabilidad del lote no la vas a poder adecuadamente, no vas a tener esa integración que a lo mejor te va a pedir, bueno, a lo mejor no, que te va a pedir seguro la gran distribuidora con la que quieras trabajar. Entonces, al final es una oportunidad de negocio que vas a perder, porque esa inversión no va a ser solo aprovechable en interno, lo que va a ser es una herramienta de venta para poder trabajar con esa distribuidora. Sí, correcto. Además, el coste de que tienen no hacer tampoco nada. El resumen es que piensen en el coste de no invertir. Exactamente. Pues yo dejaría una frase, ¿no? Se habla mucho de la tecnología en el agro, pero a mí me gustaría dejar un mensaje. Si lo focalizamos en el mundo de la aceituna, yo diría, el rendimiento no está solo en la aceituna. El rendimiento está también en la fábrica. Tenemos que optimizar ese proceso y ahí también hay mucha mejora. Perfecto, Alberto, muchas gracias. Bueno, yo, en base a mi experiencia y a lo que he vivido, creo que el consejo que inviertan en hacer auditoría de procesos, en volver a reinventar su industria, su modelo de negocio, que cuente con profesionales, en este caso como Ansote o como Tipsa, o como una consultora. Hay grandes profesionales en el sector de aceite de oliva, que yo lo veo a menudo, con muchos tenemos buena relación, que hagan lo mismo que cuando tenemos más de 50 años, ir al médico, que hay que ir al médico y que te vean y que te chequeen y que te digan, oye, tienes que perder kilos, tienes que comer mejor, tienes que trabajar más, tienes que hacer más deporte. Cuando hablas con profesionales del sector te vas a decir, oye, esa maquinaria la tienes obsoleta, la cadena de información está mal, te aconsejo que hagas esto y esto. Lo más barato es la consultoría, es más barato que quitar y poner máquinas, es
como el que va a levantar un edificio, coño, primero el arquitecto, luego entran los albañiles, pero no empieza con los albañiles y luego corrigiendo la obra. Yo creo, y si tuviera que darle un consejo a alguien, empezaría por hacer, sobre todo en almazares, en cooperativas que llevan 40, 50, 70 años, oye, hazte una ITV de negocio. Hazte una ITV de negocio. Y hazte una ITV con el alcance del negocio en el conjunto grande y luego de los procesos, procedimientos, la maquinaria y las personas. Y alguien de fuera es más objetivo y te va a decir, oye, pues mira, esto está bien, mal, regular, que es donde empezamos en 2016. La propuesta sigue siendo vigente y es la más aconsejable. Y es lo más barato de todo, que un consultor desde fuera, una visión transversal, te proponga cosas. Cógete al mejor. De hecho, nosotros cambiamos ese modelo. O sea, realmente esto nace en Benalúa. Hasta ahora en el sector lo que llegaba y te pedían y te sacaban, abrían el catálogo y te decían, pues ¿quieres una de automatización? Pues toma. Nosotros acá, Ansotek ha cambiado radicalmente el modelo. Nosotros no ofertamos una de automatización. Nosotros primero estudiamos al cliente. Es el camino. Es importante, muy importante tener una auditoría y una consultoría. Al final, cada uno es experto en su materia, entonces hay que dejarse aconsejar. Correcto. Pues, oye, muchísimas gracias a los tres por participar en el primer podcast de Ansotek. Y ahora me gustaría abrir un turno de preguntas para el público. No sé si ahora mismo hay alguna pregunta que quieran hacernos, ya que estamos en directo. Voy a yo mirarlo. Eso que lo hemos explicado fantásticamente. Sí, estupendamente. Es que lo hemos hecho bien. Genial. A ver, me voy a meter por streaming. Mira, aquí tenemos una pregunta. ¿Cuánto tiempo se tarda en ver los resultados de todo este proceso? ¿Quién quiere contestar? Yo creo que aquí Eduardo es el que debe de darnos luz. En la primera media hora ya estás viendo resultados. Solamente cuando te dicen todo lo que estás haciendo mal. Primer minuto. Ya tienes el primer resultado. Es como ir al médico. Si tú vas al médico y te dicen, oye Alberto, esto y esto, si tardas 3 minutos. Luego habrá analítica, habrá más cosas que van a reafirmar y van a tomar más decisiones más estratégicas. Pero abrirse a la consultoría externa, que te digan, oye, mira, esto, es que el primer minuto estás ganando. Porque dejas de invertir. Yo recuerdo, Eduardo, y por poner foco, en el caso de Conde Benalúa, recuerdo cuando nosotros llegamos a la Almazara había un montón de líneas de extracción. Y la propuesta era más máquinas. Nos dimos cuenta que nos sobraban la mitad de las máquinas. Hoy la sala de primera extracción de Conde Benalúa, pues al final tienen menos máquinas y lo que tuvimos que hacer es un leve ajuste de los procesos en la alimentación de Sinfines a Molinos. O sea, una tontería. Pero realmente conseguimos diametral, con muy poco, conseguimos muchísimo. Y yo creo que ahí está el valor de todas estas propuestas. Al final te encontrabas en ese proceso tirando agua atrás, porque igual tenía muchos decantes y pocos molinos. Y cuando estaba haciendo los mapas de proceso y volúmenes, tú dices, coño, pues, ¿y por qué esta fábrica no muele más? Joder, pues porque faltaban cosas, agua abajo y sobraban agua arriba. Y había huecos y había estrechamientos y había cuello de botella que tú decías, pues si es que esta fábrica no va a poder hacer nunca más, porque de inicio lo que faltaba era potencia eléctrica. Claro, y además estamos en un pueblillo donde la red de sevillana no era muy buena y hubo que empezar montando una SAI con un equipo de grupo electrógeno con ¿cómo se llamaba esto? Los franceses, los de Legrand. Bueno, pues tuvimos que empezar así para darle continuidad y estabilizar la corriente para que no se fuesen los procesos. Imagínate si tuvimos que ir al origen del problema para que todo esto tuviera sentido. Ojo, que el alcance. Por eso digo que el dinero más barato es arrancar en la consultoría. Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que esa es nuestra recomendación a la mayoría de los clientes que estén conectados al podcast. Y ahí empieza el retorno. Y ese retorno, además, rapidísimo. Sí, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. De todas formas, nos hemos ido un poco de tiempo, entonces si tenéis cualquier pregunta la podéis dejar en el chat y os la responderemos
pues rápidamente. Por la marcha, claro que sí. Y nada, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, gracias por este primer podcast que bueno, seguiremos anunciando los diferentes episodios que vayamos sacando y gracias a los tres por participar. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.